Capítulo 10. Géneros literarios. Los libros sapienciales. Los libros sapienciales están constituidos principalmente por Job, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón, si bien hay proverbios esparcidos por toda la Biblia. Estos 4 libros se centran especialmente en la doctrina, pero principalmente en las verdades para la vida. A esto los escritores de la Biblia llaman sabiduría, aplicar la verdad o el conocimiento a la vida diaria. Los libros sapienciales tratan de los asuntos más prácticos de la vida, como la actitud de uno hacia las aflicciones, el trabajo, el matrimonio, la muerte y así sucesivamente. El escritor de Eclesiastés afirma que él escogió sus palabras cuidadosamente, para que fueran como los clavos y aguijones. Sus palabras describen los 2 propósitos de los proverbios. 1. Como el aguijón hace que un animal se mueva en cierta dirección, así un proverbio influye en nuestra voluntad, y 2. Como un clavo sujeta un cuadro a la pared, así también un proverbio sujeta o inculca una verdad en nuestra mente. Los escritores bíblicos usaron proverbios para crear los libros sapienciales. Cada proverbio resume una verdad en una sentencia breve. El proverbio presenta una gran verdad en un envase pequeño y de un modo general, sin considerar las excepciones. Al igual que en el caso de las figuras retóricas, podemos emplear mal los proverbios si no entendemos su naturaleza y propósito. Los ministros de hoy día rara vez predican de los libros sapienciales. Esperamos que este estudio le provea grandes riquezas para su ministerio, riquezas que lo iniciarán en una abundancia de nuevo material para predicar y enseñar. Lección 10.1. Proverbios. Los elementos esenciales de los libros sapienciales. Hay proverbios en muchos libros de la Biblia. Son una de las principales herramientas que usan los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí presentamos las 4 reglas que se usan para interpretar los proverbios. Regla 1. Interprete un proverbio según su forma. Los proverbios tienen formas comunes. Discernir estas formas facilita la interpretación de los proverbios. Cada una de estas formas es un tipo de paralelismo. En el capítulo 9 ya estudiamos estas líneas paralelas en los Salmos, o sea, en la poesía bíblica. Recuerde que interpretamos las líneas paralelas juntas. Una línea nos ayuda a entender la otra. Por ejemplo, vea Proverbios 8 y 19. La segunda línea parece aconsejarnos que nos alejemos de una persona que habla demasiado. Pero compare este pensamiento en ciernes de la segunda línea con la primera. Lo que el proverbio enseña es que debemos evitar a la gente que chismea. Línea 1. El que anda en chismes descubre el secreto. Línea 2. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Para interpretar los proverbios, compare primero las líneas para ver si una aclara a la otra. Por ejemplo, lea la línea 1 de Proverbios 5 y 27. Esto no significa que un hombre entendido hable poco, porque la línea 2 explica que el proverbio se refiere a los periodos de enojo que puede experimentar dicha persona. Así pues, entendemos que lo que esto significa es que un hombre prudente refrena su lengua cuando está enojado. Línea 1. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Línea 2. De espíritu prudente es el hombre entendido. A continuación, presentamos otro ejemplo. Línea 1. Hay amigos que llevan a la ruina. Línea 2. Y hay amigos más fieles que un hermano. Si usted lee solo la línea 1, puede que piense que el proverbio dice que es poco prudente tener muchos amigos. Pero la línea 2 aclara lo que quiere decir el proverbio. Es bueno tener muchos amigos, pero una persona prudente cultivará la amistad con una o más personas especiales que sigan siendo amigos íntimos en los tiempos difíciles. Estudiaremos 5 formas comunes de proverbios. La mayoría de estas son formas de paralelismo que ya estudiamos en el capítulo 9. El mismo pensamiento en líneas paralelas en esta forma. La línea 2 repite la idea de la línea 1, usando palabras diferentes. Esta forma es común en los proverbios que constituyen las enseñanzas que un padre le imparte a su hijo. A menudo en el libro de Proverbios, palabras como hijo mío, se hallan en el primer versículo del capítulo. Con estas palabras comienza un grupo de proverbios que tiene por objeto enseñar a un hijo. En tales capítulos, la palabra hijo no figura en cada proverbio, pero todos los proverbios del capítulo son enseñanzas que se imparten a un hijo. Línea 1. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Línea 2. Y no dejes la enseñanza de tu madre. El contraste en líneas paralelas. A los poetas judíos les gustaba escribir pensamientos paralelos opuestos. En estos casos, en la segunda línea se usa un contraste para aclarar la primera. Si la segunda línea empieza con más o pero, generalmente hay un contraste entre las líneas 1 y 2. A veces la segunda línea no comienza con las palabras más o pero el contraste todavía es claro. Esta clase de proverbios, en la que se usa un contraste entre las líneas 1 y 2, se halla por todo el libro de Proverbios, pero son más comunes en los capítulos 10, 15.
Generalmente, una línea describe al hombre prudente y la otra al necio. A menudo se dan también las consecuencias de sus hechos. Línea 1. El hijo sabio alegra al padre. Línea 2. Pero el hijo necio es tristeza de su madre. Otro ejemplo de contraste sería un proverbio que incluye esta fraseología: mejor que. Muchos ejemplos de esta forma están en Proverbios 16, 21 y 25, 28. Línea 1. Mejor es el pobre que camina en integridad. Línea 2. Que el de perversos labios y fatuo. La mayoría de los proverbios presentan una verdad general sin considerar las excepciones. Afirman que en la mayoría de los casos una persona sabia prospera, vive una vida agradable, y así sucesivamente. En contraste, el necio es pobre y lleva una vida triste. Pero como pronto estudiaremos, los proverbios formulan verdades generales, pero no describen todas las situaciones. Por ejemplo, ¿cómo responde un creyente justo, como Juan el Bautista en la cárcel, cuando un hombre malo como el rey Herodes se deleita imprudentemente en un banquete? Los mejor que proverbios tratan de las excepciones a la regla general, como en Proverbios 19, 1. La comparación en línea paralelas. En esta clase de paralelismo, una línea es ejemplo de la otra. Puede que la primera línea sea el ejemplo y comience con la palabra como. En muchos proverbios puede hallar ejemplos de estas comparaciones, sobre todo en Proverbios 25, 28. Línea 1. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Línea 2. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. Línea 1. El que pasando se deja llevar por la ira en pleito ajeno. Línea 2. Es como el que toma al perro por las orejas. La compleción en las líneas paralelas. La segunda línea completa la primera y se basa en ella. En esta forma, a veces la primera línea presenta una verdad y la segunda explica la razón. Proverbios 10 y 24, 25, línea 1. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Línea 2. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Proverbios 22, 9, línea 1. El ojo misericordioso será bendito. Línea 2. Porque dio de su pan al indigente. Otras veces, la primera línea presenta una verdad y la segunda la completa de manera más amplia. Recuerde siempre que hay que estudiar las dos líneas paralelas como un solo pensamiento. Proverbios 4 y 28, línea 1. El hombre perverso levanta contienda. Línea 2. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Los proverbios que usan líneas paralelas para completar un pensamiento son comunes en las palabras de los sabios. Un grupo en líneas paralelas. Esta clase de proverbios aparece con frecuencia en las palabras de Agur. Este capítulo enumera varias cosas en forma paralela. A menudo estos proverbios usan el modelo de 3 más 1. A veces, la última línea es muy importante para el escritor. 3 cosas me son ocultas, aun tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. Y el rastro del hombre en la doncella. Según Proverbios 6 y 16, 19, ¿cree usted que el Señor aborrece la séptima cosa más que las otras 6? Explique. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hemos examinado 5 formas diferentes de proverbios. El conocimiento de estas formas le ayudará a interpretar muchos versículos de los escritos sapienciales. Además se dará cuenta de que en algunos proverbios se combinan más de una forma. Por ejemplo, vea Proverbios 3 y 11, 12. Línea 1. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Línea 2. Ni te fatigues de su corrección. Línea 3. Porque Jehová al que ama castiga. Línea 4. Como el padre al hijo a quien quiere. Fíjese en que las líneas 1 y 2 tienen paralelismo sinónimo. La línea 2 expone el mismo pensamiento que la línea 1. Luego la línea 3 completa el pensamiento explicando la razón de las verdades de las líneas 1 y 2. Finalmente, la línea 4 compara al Señor con un padre terrenal. Por tanto, Proverbios 3 y 11, 12 combinan 3 formas de líneas paralelas: el mismo pensamiento, la compleción y la comparación. Hemos estudiado las formas, la primera clave para interpretar los proverbios. Ahora consideraremos la segunda regla. Regla 2. Determine la mejor ocasión para aplicar cada proverbio. Algunos proverbios bíblicos parecen estar en conflicto unos con otros. A menudo la solución está en limitar el significado del proverbio al tema sobre el cual trató el escritor. Puede que un proverbio sea verdad en un caso,
pero no en otro. Estudie el ejemplo siguiente. Proverbios 26, 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Proverbios 26, 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Estos proverbios fueron puestos uno al lado del otro para hacer hincapié en el tiempo oportuno. Proverbios 26, 4 significa, no te rebajes al nivel de un necio. Hay ocasiones en que conviene guardar silencio cuando habla un necio. Pero hay otras ocasiones en que una persona prudente debe hablar para corregir las palabras necias. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Un hombre prudente no se ríe cuando la gente llora. De igual modo, un intérprete prudente discierne el momento más oportuno para aplicar un versículo. Discierne que cada versículo tiene su tiempo y lugar. No traiga, pues, un azadón a la mesa de comedor o un ataúd a una boda. Discierna el tiempo y lugar en que ha de usar cada proverbio. Regla 3. Considere que los proverbios son principios generales y no promesas. Los proverbios no son promesas. Son verdades que Dios nos dio para que nos guíen. El escritor de un proverbio no profetiza cierto resultado por la obediencia que le prestemos. Más bien, un proverbio presenta una verdad general que se aplica la mayor parte de las veces. Ejemplo 1. Proverbios 3, 9, 10. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje no promete que todos los que diezmen prosperarán. La mayor parte de la gente que diezma prosperará. Pero puede ser que muchas cosas, como la economía de una nación, las guerras, hambres, terremotos, incendios, ladrones, accidentes y decisiones erróneas tomadas en los negocios, afecten la prosperidad. Cierta vez leí un artículo periodístico que relataba el caso de un hombre que demandó a su iglesia porque el pastor, basándose en Proverbios 3, 9, 10, le había prometido riquezas y diezmaba. El hombre dio su diezmo, pero perdió su trabajo y quería que le devolvieran su dinero. Este hombre no se dio cuenta de que los proverbios son principios generales, y no promesas. Ejemplo 2. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Generalmente una respuesta suave aplaca la ira, pero no siempre. Un marido abusivo puede golpear a su esposa o a sus hijos, aunque le hablen suavemente. Y un jefe que está enojado puede actuar severamente, aun cuando un empleado le hable con suavidad. ¿Pero aplacarán la ira de la ley las suaves palabras de un ladrón? Vemos, pues, que Dios nos da proverbios como una luz en nuestro camino, pero los proverbios no garantizan los resultados. Ejemplo 3. Proverbios 1 y 24. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Algunos padres cristianos han disciplinado a sus hijos con demasiada severidad, pensando que Proverbios 1 y 24 requiere el uso constante del castigo corporal. Hay ocasiones en que se puede aplicar Proverbios 1 y 24. Pero el castigo corporal no es la única manera de disciplinar a un hijo. Dios nos disciplina a todos nosotros, pero sin usar este castigo. Los padres pueden disciplinar a sus hijos con palabras o quitándoles ciertos privilegios. Otras escrituras advierten a los padres que no deben ser duros con sus hijos. Hemos visto 3 ejemplos que muestran que muchas veces los proverbios bíblicos formulan principios generales sobre la vida. Pero estos proverbios nunca fueron escritos como promesas. El principio que enseña el proverbio siempre es verdad, pero hay excepciones. Como siempre, el propósito del intérprete es determinar el principio que el escritor se propuso enseñarnos. Ejemplo 4. Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Enseña este proverbio que un padre tiene completo control sobre la salvación de un niño? No. El escritor nunca se propuso esto. Como Josué le recordó a Israel, cada persona tiene libre albedrío y debe escoger a quién servir. Proverbio 22, 6 expone lo que sucede la mayor parte de las veces. Guía a los padres para criar a sus hijos como lo enseña la Biblia, haciendo hincapié en que el papel de los padres es indispensable en la instrucción del niño.
Las estadísticas nos enseñan que la mayor parte de la gente que hoy sirve a Dios lo conoció a una edad temprana. Sin embargo, puede haber excepciones a este principio general. Los padres pueden ser justos, pero tienen un hijo que se rebela. Dios es el Padre más justo de todos, pero muchos de sus hijos se han rebelado. Proverbios de la mayoría y de la minoría. Es bueno comparar dos grupos de proverbios, como son la mayoría y la minoría. Los de la mayoría están en Proverbios 10, 15. Casi siempre estos cuentan lo que sucede en la vida de una persona. Muchos de ellos los escribe Salomón, haciendo un contraste entre el sabio y el necio o entre el justo y los impíos. La vida de los necios y de los impíos es siempre negativa y les acarrea vergüenza y ruina. Por otra parte, la vida del sabio y del justo es siempre positiva y les trae honra y riqueza. Los proverbios de los capítulos 10, 15 tienden a reflejar la mayoría de las situaciones. Algunos proverbios de la minoría están en los capítulos 16, 22. Estos se aplican de vez en cuando, en las raras excepciones a la regla general. Muchos de los proverbios de este grupo son como los de Proverbios 10, 15. En este segundo grupo, Salomón menciona algunas excepciones. Reconoce que las reglas generales tienen ciertas excepciones. Aún así, es mejor obedecer a Dios que vivir como necio. Muchos proverbios de los capítulos 16, 22 se refieren a las excepciones, pero ninguno es más claro que los que siguen la fraseología mejor. ¿Qué? En el cuadro que figura más abajo se dan algunos ejemplos en que se contrastan proverbios que se aplican la mayoría de las veces a la vida de una persona con aquellos que se refieren a situaciones menos comunes. Los proverbios son principios que describen casi todos los casos, pero hay excepciones a la mayoría de las reglas. La mayoría, la regla general; la minoría, la excepción a la regla. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Mejor es lo poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Regla 4. Interpreten el contexto de todo el libro de Proverbios. A menudo un libro como Proverbios salta de un pensamiento a otro. Sin embargo, aun en este libro, el escritor esparce muchos proverbios sobre el mismo tema. Así pues, entendemos que en el contexto de todo el libro el autor enseña sobre diversos temas. Agrupe todos los proverbios que tratan sobre cierto asunto y compárelos. Muchas veces verá un modelo de pensamiento. O puede que el significado de un proverbio se aclare a la luz de otro que trata sobre el mismo tema. Una rápida mirada en una concordancia nos muestra 19 proverbios que mencionan las palabras amigo o amigos. El estudio de todos estos proverbios le proporcionarán el equilibrio y la claridad que la sabiduría necesita respecto al concepto de amistad. En el capítulo 4 hicimos hincapié en la interpretación de un texto a la luz de otros pasajes del libro que traten sobre el mismo tema. Debe practicar la interpretación de un proverbio estudiando lo que dice el libro sobre el tema de dicho proverbio. Proverbios 6 y 21 es un versículo que ha confundido a muchos creyentes. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchos no entienden el significado de este versículo porque no lo interpretan a la luz de otros versículos de Proverbios. Afirman que podemos tener cualquier cosa que confesemos y que podemos evitar las cosas negativas si nos abstenemos de hablar de ellas. Estos creyentes confundidos creen que todo depende de lo que decimos. Nos dicen que podemos estar enfermos si decimos que lo estamos y que nos enriqueceremos si afirmamos que somos ricos. Queremos entender lo que nos dice la palabra de Dios y queremos decir lo que dicen las Escrituras. Pero es necesario conocer el significado de las Escrituras, y no solo sus palabras. Proverbios tiene muchos versículos que tratan sobre la lengua. Al considerar estos versículos tendremos todo el mensaje del libro sobre la lengua. Varios versículos de Proverbios nos ayudan a entender lo que significa el hecho de que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Puede que algunos proverbios parezcan aprobar prácticas pecaminosas. El intérprete sabio se da cuenta de que los proverbios pueden describir una conducta que Dios no aprueba. Además, esto da énfasis a la importancia de sintetizar lo que todo el libro de Proverbios dice sobre un tema. Si un proverbio es difícil de entender, interprételo a la luz de otros proverbios que traten sobre el mismo tema. Puede que los versículos de la columna aparezcan aprobar la práctica de favorecer a los ricos, sobornar a las autoridades y chismear sobre otros. Pero otros proverbios y también otros pasajes de la Biblia nos enseñan que es malo mostrar favoritismo, practicar el soborno y difundir chismes.
La clave para interpretar un proverbio difícil consiste en compararlo con otros proverbios que traten sobre el mismo tema. Recuerde que la Biblia no puede contradecirse, así que cualquier interpretación debe concordar con el resto de las Escrituras. Hemos estudiado 4 claves para interpretar los proverbios. Confiamos en que estas claves lo ayudarán a interpretar los proverbios que hay en la Biblia, tanto en los libros sapienciales como también en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Jesús enseñó con muchos proverbios. También hay muchos proverbios en las epístolas. El conocimiento del valor de los proverbios y los principios para interpretarlos arrojan luz sobre centenares de pasajes bíblicos. Lección 10.2. Job, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Ya hemos estudiado Proverbios, el más popular de los libros sapienciales. Los otros 3 libros considerados como literatura sapiencial son Job, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares de Salomón. Nombre los 4 libros sapienciales. 1. Job relata la historia de un hombre que pierde sus riquezas, su familia y su posición, pero que todavía sirve a Dios hasta el fin de su vida. 2. Eclesiastés parece ser el testimonio de un hombre que gana de todo lo que hay en la tierra, pero que la mayor parte de su vida la pasa sin servir a Dios. 3. El Cantar de los Cantares de Salomón consigna los comentarios de una pareja de jóvenes, comentarios que reflejan el encuentro, cortejo y matrimonio de ellos. Sus remembranzas se han convertido en la letra que por generaciones han cantado los israelitas en las bodas. Cada uno de estos 3 libros tiene ciertas dificultades para el intérprete. Job, la historia de un hombre que no le falló a Dios explicar cómo el conocimiento de la estructura del libro nos ayuda a interpretar sus partes, como en el caso de Job. La historia de Job es como un drama en varios actos. Uno casi puede verlo como se desarrolla. El principio tiene lugar en el cielo. Dios presenta a Job como un modelo de justicia y accede a que Satanás lo ponga a prueba. Como resultado, Job pierde a su familia, sus riquezas y su salud. Después lo vemos rodeado por 3 supuestos amigos. En 3 ciclos se turnan para acusar al patriarca, y este se defiende después que cada uno habla. Cuando los amigos más viejos no logran humillar a Job, un joven llamado Eliú comienza orgullosamente a exponer su razonamiento. Entonces Dios, que ha guardado silencio, se decide a hablar, y lo hace desde el cielo. Al final, Job es restaurado y hace un sacrificio por los santurrones que han actuado como presuntos amigos suyos. A medida que tratamos sobre la interpretación de Job, es bueno considerar el bosquejo del libro. Bosquejo de Job 1, 42. Tema Job prólogo. El escenario de las pruebas de Job 1, 2 y lamento de Job por sus pruebas 3.2. Pláticas entre Job y sus 3 amigos 4, 27.3. La situación, valor y significado de la sabiduría 28.4. La afirmación de Job de su inocencia 29, 31 voltios. Los 4 discursos de Eliú para defender a Dios 32, 37 vi. La respuesta de Dios a Job 38, 1, 42, 6 epílogo. La restauración de Job 42, 7, 17 orador ciclo 1 ciclo 2 ciclo 3 1. Elifaz 4, 5 15 22 2. Job 6, 7 16, 17 23, 24 3. Bildad 8 18 25 4. Job 9, 10 19 26, 27 5. Zofar 11 26. Job 12, 14 21. Para interpretar el libro de Job, es necesario fijarse en la manera como hablan Job y sus amigos. La mayoría de los intérpretes se confunden con 2 partes del libro. Consideraremos estas partes una por una. El prólogo. Muchos lectores se esfuerzan por interpretar estos 2 primeros capítulos de Job. Tenemos aquí algunas preguntas que frecuentemente hacen los creyentes. ¿Puede Satanás entrar en el cielo? ¿Entra Dios en una especie de competencia con Satanás respecto a la vida de los creyentes? Recordemos una de las reglas fundamentales de interpretación: no base una doctrina o enseñanza en un acontecimiento o en un versículo. De este pasaje no podemos inferir que Satanás puede entrar frecuentemente en el cielo. Job 1, 2 refiere que Dios habló con Satanás. Pero no podemos usar este acontecimiento, relatado en forma poética, para concluir que Dios habla de vez en cuando con Satanás. Todo lo que podemos decir de este acontecimiento es que Dios y Satanás hablaron una vez sobre un hombre justo llamado Job. Sabemos que la palabra Satanás significa enemigo o adversario, y que como tal es el que acusa a los creyentes. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12 y 10 da a entender que Satanás acusa a los creyentes día y noche delante de Dios. Sin embargo,
sabemos que todos nosotros estamos delante de Dios. Nuestro Padre que está en los cielos ve todas las cosas, de modo que no estamos seguros de cómo se acerca Satanás a Dios cuando nos acusa. Dios es omnipresente, puede estar al mismo tiempo en todas partes, pero Satanás, como otros ángeles y los seres humanos, puede estar solo en un lugar a la vez. Puesto que Satanás está ocupado en la tierra, quizás acusa a los creyentes en la tierra. Además, Apocalipsis 12 y 10 no dice nada respecto a si Dios responde cuando Satanás nos acusa. Así que debemos reconocer que sabemos poco sobre las pláticas que hay entre Satanás y Dios. Y debemos callar cuando las Escrituras callan. Las afirmaciones de los amigos de Job puede que los lectores se hagan frecuentemente estas preguntas, especialmente sobre Job 4, 27. ¿Dijeron la verdad los amigos de Job? ¿Qué valor tienen hoy para nosotros las palabras de los amigos de Job? Necesitamos tener presente que los amigos de Job usan proverbios para condenarlo. Los proverbios, como ya lo ha aprendido, son principios que se aplican la mayor parte de las veces, pero no incluyen las excepciones. Los amigos de Job no entendieron que es posible ser justo y sufrir pérdida, enfermedades y pobreza. Así pues, cometieron muchos errores. Dios mismo los reprendió por su insensatez. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto al atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Entonces, si las acusaciones de los amigos de Job son insensatas, ¿por qué están en la Biblia? Porque la Biblia registra los dichos sabios e insensatos de la gente. Registra hechos insensatos, como los pecados de Adán y Eva, de Caín, de Noé, de Gedeón, de Sansón y la idolatría de los israelitas. Y las Escrituras registran afirmaciones insensatas como las palabras de Satanás: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Hay muchas cosas que podemos aprender de los errores de otros, por eso Dios los ha incluido en la Biblia. Las palabras de los amigos de Job son parte importante de la historia. Son como las gradas que llevan al lector a donde Dios se revela. Le dan una descripción completa de la prueba de Job. Lo preparan para la respuesta que da Dios desde el cielo. La esposa y los amigos de Job dicen lo que mucha gente piensa. En respuesta a su insensatez, Dios se revela en sus propias palabras. Hoy día, el libro de Job tiene un gran valor para el justo que sufre. La historia de Job no solo nos enseña, también nos alienta. Por generaciones, los creyentes que sufren han hallado consuelo en este libro. Las preguntas de los amigos de Job son las mismas que muchos creyentes hacen. De la misma manera, las palabras de Job fortalecen a los creyentes para que permanezcan fieles en medio del dolor. La respuesta que da Dios al final del libro nos infunde esperanza. Hace que nuestro sufrimiento tenga un propósito más amplio. Así pues, para interpretar el libro de Job, no escabe buscando oro en cada versículo. Reconozca la insensatez de los amigos de Job y considere el gran mensaje del libro. Dios es fiel. Él conoce nuestras pruebas y en todo tiempo es digno de nuestra confianza. Eclesiastés, la historia de un hombre que vivió casi toda su vida rebelándose contra Dios, exponer cómo las expresiones vanidad y debajo del sol afectan la interpretación de Eclesiastés. Recuerdo que cuando era joven asistí a una reunión cuyo orador había sido miembro de una pandilla y dio testimonio de cómo la gracia de Dios había actuado en su vida. En primer lugar, habló de sus grandes pecados y de cómo la vida que llevaba le robó la felicidad, la esperanza y el propósito que tenía. Luego dijo que se había convertido y que tuvo un cambio de actitud. Por último, nos advirtió que no desperdiciáramos nuestra vida como él lo había hecho, sino que sirviéramos a Dios de ahí en adelante. De igual modo, Eclesiastés es el testimonio de un gran hombre que se rebeló contra Dios. Se fue por la senda del ateísmo, buscando la felicidad y el sentido de la vida. Como anciano, aconsejó a todos a que comenzaran a servir a Dios durante la juventud y a honrarlo a lo largo de la vida, sabiendo que Dios es nuestro juez. Si usted hubiera estado en el culto cuando ese expandillero daba su testimonio, le habría oído describir un robo. Sin el contexto del mensaje completo, esto parecería extraño para un culto en la iglesia. De la misma manera, el libro de Eclesiastés tiene algunos pensamientos de los años rebeldes, mundanos, de Salomón y otros de sus últimos días. ¿Cómo podremos notar la diferencia entre las dos clases de versículos? Meditaremos en dos clases de señales que nos ayudarán a interpretarlos. Primera señal: expresiones como vanidad de vanidades, debajo del sol,
vanidad y aflicción de espíritu señalan hacia un punto de vista mundano. Los versículos en que figuran estas expresiones describen la vida de Salomón cuando vivía en rebelión. En el libro de Eclesiastés, el tema figura 2 veces. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón se enteró de que la vida sin Dios es vacía e inútil, no es más que vanidad. Él era el sabio más insensato que jamás hubiera vivido. La palabra vanidad aparece 35 veces en Eclesiastés. En el Antiguo Testamento hebreo, la frase vanidad de vanidades que figura en Eclesiastés 1:2 es una forma de escribir que pone énfasis en el contraste más grande. Por ejemplo, el Santo de los Santos es el lugar más santo del templo, el Cantar de los Cantares, el cantar más grande, el Rey de Reyes, el Rey más grande, y la vanidad de vanidades es la vanidad más grande, lo más carente de sentido, lo más vacío de todo, la vida sin Dios. De igual modo, consideremos la frase debajo del sol, que aparece 28 veces en Eclesiastés. Debajo del sol está en contraste con por encima del sol. En Eclesiastés, los que viven debajo del sol son los que solo se centran en este mundo. Para ellos la vida carece de sentido. Los que quieren hallarle sentido a la vida deben mirar a Dios, por encima del sol. La vida que se vive debajo del sol, la vida sin Dios, es una pérdida de tiempo, una vida vacía, fútil, carente de sentido. Una persona puede tener demasiado para vivir con las cosas de este mundo, pero demasiado poco para vivir para ellas. La frase aflicción de espíritu figura 9 veces en el libro. Buscar primero las cosas y al final a Dios es como afligir el espíritu. Y esto era lo que hizo Salomón en sus años de rebelión. Es como lo dijo Agustín, el corazón está inquieto hasta que haya su descanso en Dios. Lea los 3 pasajes siguientes. Fíjese en las señales que indican hacia el punto de vista mundano. Estos versículos ilustran cómo era la vida para Salomón cuando vivía en rebelión. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Segunda señal: palabras como Dios, Creador y eternidad generalmente señalan hacia un punto de vista piadoso. Tales palabras muestran que Salomón escribía como anciano y nos aconsejaba que honráramos a Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. El Cantar de los Cantares de Salomón, la historia de un amor que no se rendiría. Las primeras palabras de este poema hebreo lo identifican como el mejor cantar de Salomón, su Cantar de los Cantares. Puede que sea la poesía más hermosa de Salomón, pero es también la que suscita más polémica entre los intérpretes. Lo primero que debe hacer el intérprete es entender la historia que subyace tras el poema. Muchos eruditos creen que este refleja un triángulo amoroso entre el rey Salomón, una bella pastora sulamita y el joven pastor que la ama. Se cree que Salomón se encontró con una joven campesina sumamente atractiva cuando visitaba sus viñas. La llevó a Jerusalén con el fin de prepararla para el matrimonio. Las mujeres de la corte le aseguraron a esta joven sulamita que era una mujer muy privilegiada. Pero ella ya se había comprometido con un joven pastor que vino a buscarla. Como él no podía entrar a verla, ella salió corriendo del palacio en su persecución. Finalmente Salomón reconoció que sus riquezas no podían competir con el amor verdadero. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
de cierto lo menospreciarían. Este poema, que a menudo se cantaba en las bodas del antiguo Israel, exalta el amor romántico con que se aman el marido y su esposa. El poema contiene varias afirmaciones directas sobre la belleza de la intimidad física entre los cónyuges. A muchos de los eruditos antiguos, el tema de los casados que se aman no parecía bastante significativo. Tanto judíos como cristianos han tratado de dar a este poema un significado alegórico lleno de los conceptos teológicos más profundos. Un versículo que con frecuencia ha sido torcido para que se adapte a los intereses teológicos de los intérpretes es Cantar de los Cantares de Salomón 1:13. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos. Los judíos de la antigüedad alegorizaron este versículo con la intención de que el manojo de mirra simbolizara la parte del propiciatorio que estaba entre los dos querubines. Los primeros cristianos también consideraron el versículo como una alegoría en la que el manojo de mirra representaba a Cristo reposando entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los eruditos cristianos creativos se han esforzado también por hallar el significado del Cantar de los Cantares de Salomón 7:2, que dice, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Los primeros cristianos razonaban que el ombligo se refería a la copa de vino que se usaba en la comunión. El debate histórico se centra en si este poema ha de leerse como un poema de amor o como una alegoría. La mayoría de los eruditos evangélicos cree que el propósito original del autor era exaltar el amor conyugal. Esto no significa que el poema no enseñe teología, porque, en efecto, enseña una teología del matrimonio. Es cierto que el poema puede ilustrar a veces el amor que hay entre Cristo y la Iglesia, pero no debemos buscar alegorías ocultas. Es casi seguro que el escritor original no pretendía escribir una alegoría. Tengo la impresión de que el Nuevo Testamento no se refiere ni una sola vez a este libro. Si fuera un gran depósito profético de la revelación sobre Cristo y la Iglesia, bien deberíamos esperar que él mismo o un apóstol lo citara. También es difícil ver aplicaciones espirituales profundas en las referencias explícitas a los cónyuges cuando consuma su amor. El valor más directo que puede tener este poema para la predicación es considerarlo como un comentario de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aunque el poema no tiene un orden cronológico, contiene los pensamientos de la pareja sobre su día de bodas cuando cada uno medita en su primer encuentro y cortejo, y espera la consumación de su amor. Aquí ofrezco una palabra de advertencia. Todo el poema está en el contexto del día de bodas de la pareja y de la espera de la consumación de su matrimonio. Si el intérprete no entiende esto, puede parecer que el poema aprueba las relaciones prematrimoniales. Esto no es así, pero el poema sí confirma la belleza del amor romántico dentro del matrimonio. Entre los libros más difíciles de interpretar se hallan los libros sapienciales. Estos no son profundamente teológicos, pero sí nos muestran cómo hacer realidad nuestra teología en todas las circunstancias de la vida. La dificultad de estos libros radica no solo en su estilo literario, sino también en el hecho de que es necesario entender el propósito principal del autor antes de poder interpretar algún versículo de ellos. El intérprete debe ver el todo antes que pueda interpretar las partes. Además, es peligroso tomar los versículos en forma demasiado literal. Finalmente, la naturaleza de las figuras retóricas y de los proverbios es algo que el intérprete siempre debe tener presente. Estos métodos añaden claridad y chispa al texto, pero crean gran confusión si este no se interpreta correctamente.